Qué privilegio volver a saludarles en esta oportunidad. Agradezco a todos los que ya han comenzado a dejar sus mensajes en esta transmisión. Que Dios me los bendiga. Es una bendición leer sus mensajes y de verdad que estoy muy contento de que juntos estemos estudiando la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración pidiendo la dirección de Dios en esta oportunidad. Padre, te doy gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo en mi vida. Quiero rogarte que tú nos dirijas en esta mañana a estudiar tu palabra. Gracias por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo número 19 de Hechos veníamos estudiando ese alboroto que se armó en Éfeso debido a que muchas personas que adoraban a Diana de los Efesios se estaban convirtiendo al Evangelio. Entonces el negocio de vender las estatuillas con Diana de los Efesios estaba disminuyendo. Y Demetrio, que era el hombre de negocios principal que vendía estas estatuillas de plata, notó que su venta estaba bajando y llama a todos aquellos que trabajan con él en este negocio y arman un alboroto para poder traer a Pablo y llevarlo ante las autoridades. Se arma un escándalo increíble, un disturbio tremendo, que al final Pablo no llegó, pero las autoridades de Éfeso calmaron a la multitud diciéndoles de que si los romanos llegaban, iban a parar eso y que los de Éfeso iban a perder todos los privilegios que tenían con Roma. Entonces se calman y se van a su casa. Entonces comenzamos el día de hoy en Hechos capítulo 20, versículo 1. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. ¡Qué amor el de Pablo! Los exhorta, es decir, los aconseja y los abraza y se va. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Y después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. El versículo 4 de Hechos 20 continúa diciendo: y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos son nombres de personas que eran parte del equipo misionero de Pablo, que en el proceso varios de ellos habían rendido sus vidas a Jesús y recibieron el llamado para ir al campo misionero con Pablo, y algunos de ellos en diferentes partes donde iban, Pablo los iba dejando para que se quedaran discipulando las iglesias. Ahora deciden reunirse con él. Y el versículo 5 dice: estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Troas era el lugar de reunión donde se iba a encontrar con ellos y donde Pablo iba a pasar un tiempo enseñando la palabra de Dios. Y nosotros pasamos los días de los panes en levadura, navegamos de Filipos, dice Lucas, porque Lucas ya está con Pablo, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Ahora, aquí en Troas ocurre algo increíble, que tiene un significado interesante, y es por eso que los versículos anteriores los pasé un poquito rápido, porque me quiero quedar aquí del versículo 7 al 12 por la enseñanza increíble que hay en esos versículos. El versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Aquí encontramos nosotros algo increíble. Lo que encontramos acá es de que cuando dice el primer día de la semana, no se está refiriendo necesariamente al domingo en la mañana. Primer día de la semana se refiere al inicio del siguiente día después del sábado. Para los judíos comenzaba el sábado a las 9 de la noche.
el Shabbat o el sábado comenzaba el viernes a las 9 también, con una cena. Luego el sábado por la mañana tenían otra comida y en la tarde otra comida más. Y luego, cuando oscurecía, entonces comenzaba el próximo día. Entonces, cuando dice aquí el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, se está refiriendo comenzando el sábado a las 9 de la noche en adelante. Ahora, esto es muy importante saberlo por el significado. Cuando terminaba la celebración del sábado o del Shabbat, los judíos celebraban lo que se llamaba la Havdalah. Havdalah. ¿Y qué es Havdalah? Bueno, era una ceremonia muy especial de despedida del sábado y de recepción del siguiente día. En el Havdalah era un tiempo de compañerismo y de bendiciones, donde se cantaba y se estudiaba, se leía la palabra de Dios y partían el pan y tomaban el vino. Eso era el Havdalah y era la despedida del sábado y la bienvenida del primer día de la semana. Entonces, cuando dice el primer día de la semana, se refiere a ese momento en el cual se iniciaba la Havdalah, el sábado en la noche. Y esto es muy interesante ver porque aquí dice que su discurso se prolongó hasta la medianoche. O sea, comenzó a las 9 y era la medianoche y Pablo seguía enseñando. Veamos lo que dice el versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Regularmente el discurso del Havdalah no era muy largo. Regularmente terminaba después de 1 hora y media y luego partían el pan, tomaban el vino, cantaban, se bendecían unos a otros. Pero Pablo, sabiendo que no tiene mucho tiempo porque ya se va, él quiere enseñarles y les enseña de una manera sistemática y bastante extendida acerca de el Mesías en el Antiguo Testamento, porque eso es lo que Pablo enseñaba. Cómo era que el Antiguo Testamento nos mostraba al Mesías, a Jesús. Y eso era lo que él estaba enseñando y estaba enseñando de una manera bastante larga, al punto que llegó a la medianoche y ahí estaba el pan y el vino y no lo tocaban porque todos estaban interesados en aprender lo que Pablo les estaba enseñando. El versículo 8 dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Estas no son lámparas que se cuelgan en las paredes, sino que son candelas. Son velas que regularmente eran usadas en la celebración de la Havdalah. Estas velas se llamaban Ner Havdalah, lo cual quiere decir la vela de Havdalah. Y las encendían mientras estaban en la reunión y tenían un significado muy importante. Significaban la luz mesiánica, la venida del Mesías. También significaban la luz de la vida, la luz de un nuevo día, de la resurrección. Es interesante de que Jesús resucita precisamente en esa transición del sábado y domingo, en el momento del Havdalah. Y esa luz de la cual ellos encendían durante esta celebración, aunque no lo sabían directamente, esta luz representaba al Mesías que iba a venir y que iba a resucitar después del día de reposo. Qué enseñanza increíble. Ahora, los judíos regularmente no entendían el concepto completo de la Havdalah, pero sin embargo, ya los judíos cristianos ya lo pueden entender. Y cuando los judíos cristianos que están aquí con Pablo en Troas, ellos encienden la vela del Havdalah, inmediatamente están recordando la resurrección de Jesús. Por eso es que ahora esta celebración después del sábado, cuando comienza el primer día de la semana, tiene un significado mesiánico increíble. Dice la palabra de Dios en el versículo 9 que un joven llamado Eutico
que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. ¡Qué tremendo esto! Este joven que estaba sentado en la ventana, porque probablemente era verano y estaba en la ventana para que recibir un poco de aire, se quedó dormido y se cayó. Pero yo quiero que usted note algo muy importante. Conectemos la Havdalah, las luces que representan la resurrección, con la caída de este joven. Este joven se cae del tercer piso, el número 3, y dice que fue levantado muerto. Versículo 10, entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. El versículo anterior dice que estaba muerto. Pero ahora que Pablo se le acerca y se echa sobre él, dijo, no os alarméis, está vivo. Pablo no solamente lo abrazó a él, sino que se echó sobre el joven, se puso encima de él. Sus pies sobre los pies del joven, sus manos sobre las manos del joven y su rostro sobre el rostro del joven. Lo mismo que hizo el profeta Eliseo cuando resucitó al hijo de aquella mujer. Eliseo se puso sobre su cuerpo y oró por él, y el joven resucitó. Pablo hizo lo mismo. Se puso sobre este joven que había caído y ora por él. Y Pablo dice, no se alarmen, está vivo. Ahora, qué interesante esto, porque es la misma expresión que los ángeles le dicen a las mujeres cuando van a ver el sepulcro. No está aquí, ha resucitado. Él vive, Él está vivo. Ahora, el número 3 es fundamental, porque este joven se cae del tercer piso. 3 días fue lo que Jesús estuvo en el sepulcro y al tercer día resucitó. La Havdalah o la Havdalah representa la resurrección que había de venir, el Mesías que había de llegar, la luz que había de venir sobre este mundo. Y en ese momento, en esa celebración, después de la medianoche, este joven se cae muerto y resucita como un símbolo de que Jesús era verdaderamente el Mesías y de que estas luces que estaban mostrando en esa noche con esas candelas representaban al Mesías que había de morir, que iba a resucitar y que iba a traer luz al mundo. Una enseñanza increíble de lo que ocurrió en esa noche. Entonces, dice la palabra de Dios, versículo 11, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Wow, esta gente se quedó. Dice que Pablo baja, el joven resucita, y luego después de haber subido, partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Quiero que vea esta escena. Se les cae el joven. Pablo ya no sigue enseñando porque eso creó una conmoción. Lo van a ver y está muerto. Pablo baja, se pone sobre él y el muchacho resucita. Luego Pablo regresa, van a comer y luego continúa enseñando hasta que amanece, hasta que sale el alba. Y el versículo 12 dice, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Es interesante que no fue inmediatamente después de que el joven resucitó que dice que llevaron al joven vivo, sino que continúa la enseñanza y el compañerismo del Havdalah y luego, entonces al final dice, llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¿Qué es lo que aprendemos de esta enseñanza el día de hoy? Aprendemos algo muy importante. Dios es el Dios de todo poder. Dios es el Dios de toda gloria. El mismo Dios que resucitó a nuestro Señor Jesucristo
y que nos ha dado vida a nosotros, es el Dios que el día de hoy está acercándose a usted y a cada uno de los que están mirando este video para decirles que Él es su Señor, que Él es su Salvador y que Él resucitó para darnos vida y vida en abundancia. La resurrección de este joven que había muerto cayendo del tercer piso es una indicación del poder de Dios y de la gracia de Dios, que Cristo vive, que el Cristo que predicamos es un Cristo real, es un Cristo verdadero, es un Cristo que hace milagros, y que Jesús, a quien hemos recibido por Señor de nuestras vidas, es verdaderamente quien dijo que era, el Hijo de Dios que vino a perdonar nuestros pecados y a darnos vida en abundancia. Vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que hemos aprendido en este día. Bendice cada persona que se ha conectado en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Ha sido una bendición habernos conectado con ustedes. Nos vemos mañana a la misma hora.